Hola Fer, gracias por dejarnos entrar en su taller y conocer cómo usted vive el aeromodelismo. Gracias. No, hola Dani, gracias a usted por permitir este espacio que genera el dar a conocer qué significa el hobby para nosotros o qué significa el aeromodelismo para nosotros. Fer, ¿a usted le gustó la aviación desde pequeño, desde niño? Siempre tuve curiosidad por el tema de los aviones. No tuve esa oportunidad, pues vivía era de una familia de bajos recursos, y el único contacto cercano era pasar por el malecón y ver desde el club, desde el otro lado del río, ver los aviones que a veces pasaban de los aeromodelistas del club tenis en Cúcuta. Eso fue el primer acercamiento, entonces siempre me generó ese interés, pero solo lo podía ver desde esa perspectiva. ¿Hace cuánto empezó en el aeromodelismo? Yo diría que más o menos 15 años, 17 años. Yo llego a la ciudad de Bucaramanga en el año 2001. Me vengo de Cúcuta y empiezo a trabajar acá y tuve un accidente en moto. Cuando tuve el accidente, empecé a tener como algunas limitaciones para practicar deportes, que era la forma de divertirme. Entonces volví a retomar el tema del aeromodelismo y empecé otra vez a investigar cómo era, y di con una persona que construía aeromodelos, entrenadores y planeadores, y ese fue mi primer acercamiento con el aeromodelismo. ¿Quién fue esa persona? Esa persona fue Enrique Yani, que él trabajaba o tiene un taller de balso, de manejo de balso, se llama Balsa de Colombia, y con él adquirí el primer entrenador, que fue un un planeador. Y ahí fue donde empecé realmente el hobby, porque ya empecé a tomar clases y a entrenar y ese tipo de cosas. Pero Fer, yo conociéndolo como es usted y el nivel de adrenalina que le gusta tener, yo no me lo imagino volando planeadores. No, eso fue toda una experiencia, porque realmente lo de planeadores, lo bonito fue el principio de vuelo como tal. Okay. Sí, realmente el principio de vuelo. Pero imagínese que yo esperaba toda la semana para ir el domingo a volar, y subíamos a la ladera de Ruitoque, esperar que hubiesen condiciones de viento favorables para practicarlo, y a veces me tocaba bajar aburrido y solo prendía los mandos, y o sea, tenía esa ansiedad de disfrutarme de eso, entonces no logré hacerlo. Y mi instructor me comenta que hay un club y que vuelan aviones motorizados. Entonces yo de una vez empecé y dije que me llevara y que me contactara con ese club, y ahí fue donde hice el primer, y eso sí me llenó totalmente. Fer, cuando usted empezó, ¿alcanzaban a volar todavía detrás de la cancha del club de Bucaramanga donde entrenaban? ¿O usted empezó en Ruitoque Bajo? Yo ya sí empecé en Ruitoque Bajo, que fue hace más o menos 14, 15 años. Bueno, Fer, a usted le dicen Fernando Fontana. Fontana es el nombre de un modelo de un avión, que es un acrobático, pues que es muy conocido, que fue que todo el mundo quería como tener en su momento. ¿A usted por qué le dicen Fontana? Bueno, siempre que vamos a comprar nuestro primer avión, creo que todos cometemos el mismo error, o algunos no nos dejamos asesorar y cometemos errores en el inicio del hobby. Yo escogí, en ese entonces Manolo Hobbies tenía una tienda, y yo pues me envió algunas fotos por email de los aviones que tenía, y a mí fue el que más me llamó la atención. Es más, en ese momento no tenía los recursos suficientes para comprarlo, pero me di las maneras para comprarlo, pero era un avión a nivel experto. Entonces, lo chistoso del tema es que conozco a un amigo que es uno de mis más cercanos, Miguel Iván Rodríguez, que es uno de mis mejores amigos, y él era el presidente, entonces yo pensaba que el presidente era el que me volaba. Piloto, entonces, era las. sí, entonces yo le digo que por favor me vuele el avión. Es más, yo hice unas cosas como que ahora las analizo y digo, uy,
cómo pude hacer todas esas cosas. Un compañero me prestó unos servos, Miguel me prestó otros, uno me prestó un receptor, bueno, todo fue como prestado con un avión de ese, era con un motor 100 y todo ese tipo de cosas. Y la gente empezó a llamar que, uy, ese avión, ¿de quién es ese avión? Fernando el del Funtana. Entonces empezó a ir acompañado mi nombre del avión que tenía, que era la forma que ellos tenían de identificar de quién se trataba. No, pues claro, y que un principiante estaba empezando con un avión acrobático. Sí, que era un 3D en el entonces, que era lo más... Fer, ¿y usted aprendió a volar en ese avión? No, exactamente. Entonces Miguel, con Miguel le pido el favor de que haga el primer vuelo y cuando lo va a aterrizar le arranca el tren. Yo le digo, entonces si el presidente vuela así, ¿cómo volarán yo lo voy nosotros? A destruir. Entonces yo empecé a hacer intentos de vuelo con ese avión, pero apenas cruzaba el Tiger, ya de una vez mi corazón se aceleraba, ya empezaba un tema de adrenalina y yo empecé como a cogerle un poco de miedo al avión. Entonces recibí un consejo, me dice Enrique Yanni, Fernando, no siga dañando el avión, intente hacerse a un entrenador y luego de que usted considere que tiene las condiciones, pues vuelve y efectivamente hice eso. Yo ensamblamos con Carlos Araque un tucancito, que era más o menos un Malibú y no le colocamos ni dieron ni nada y empecé a hacer entrenamiento con ese avión. Ya empecé a entender un poco más el vuelo y ese tipo de cosas. Ya luego vuelvo a tomar el avión Funtana y pues me lo pude disfrutar al máximo. Pero ¿usted qué siente cuando vuela? El momento del vuelo es la desconexión de todo lo que vivimos día a día, es estar montado en el avión. Nosotros tenemos una desconexión total del exterior, de las terceras cosas, y estamos haciendo como un equipo entre el avión y el piloto, como normalmente se hace. Claro, muchas veces la gente no entiende y dice, van a volar avioncitos, pero no entienden todo ese universo que implica usted tener un avión que posiblemente es igual a un avión grande, en versión reducida, pero lograr que ese avión funcione correctamente, pueda llevarse al aire y pueda traerse de vuelta intacto. Y eso implica un universo de cosas que la gente que está afuera no dimensiona. Pero como uno está en todo ese proceso, tanto técnico como de vuelo, es un desafío en todas las medidas, ¿no? Y cuando varía la complejidad, un helicóptero o un avión, un jet o algo como lo que usted está metido ahorita, el nivel, y además lo que está en juego es muchísimo mayor y lo hace más emocionante, ¿cierto? Sí, cada vez que le dedicamos, es que el volar en un avión implica como el detrás de, ¿sí? Nosotros llegamos a la pista, o en el caso mío yo llego a la pista y ya tengo un proceso antes de que me lo he disfrutado. Yo disfruto hasta del proceso de compra, de la elección, de las especificaciones, del seteo del avión, y cada vez intento hacerlo un poco más técnico porque a mí me gusta esa parte, o sea, me apasiona mucho la parte técnica de setear, de parametrizar las cosas. Entonces yo hago un proceso en donde hago el alistamiento, la revisión, las configuraciones y todo eso. Y eso nos implica como el involucrarnos realmente al 100% en la puesta a punto. Entonces cuando volamos, además de que estamos volando como nuestro juguete favorito y estamos sintiendo que estamos montados en el avión, pues estamos viendo reflejado todo ese detrás, que todo ese tiempo que le dedicamos y todas esas condiciones que intentamos llevar para tener un vuelo exitoso y para volver con el avión entero, que eso es como uno de los objetivos, porque definitivamente despegar es opcional, pero aterrizar sí es obligatorio. En estos, digamos, 15 años que usted ha estado en el hobby, ¿cuál es el momento que recuerda con mayor felicidad que vivió? Puede ser lo que sea relacionado al hobby. ¿Qué recuerda con más felicidad? Yo realmente momentos muchos, porque
cada vuelo es único, cada vuelo es diferente, cada día de vuelo es una experiencia más. Para mí una de las condiciones más, o de los recuerdos más fuertes es que yo tuve una lucha constante con el tema de las turbinas y más las Turbo Pro. Hace aproximadamente 10 años, empecé a investigar sobre turbinas, porque a mí ese tema me parece supremamente interesante. Me parece que es uno de los inventos del hombre, en teoría, físicamente más sencillos, pero que le dieron una revolución al mundo impresionante. O sea, cuando yo destapé la primera turbina, es un quemador en un eje y un quemador con unas hélices, con unos ventiladores o con unas aspas, pero eso revolucionó el mundo como tal. Entonces, yo hace más o menos 10, 12 años contacté a una empresa de Inglaterra que se llamaba en ese entonces Weren, algo así es. ¿Aún existe? No, esa empresa cerró y la tomó. Wren, W-R-E-N, ¿cierto? Sí, Wren. Okay. Wren. Y la tomó fue Turbinas, otra empresa la absorbió. La absorbió, ok. Pero en ese entonces era de los diseñadores de turbinas RC más pro que había en el momento. ¿Ingleses? ¿De dónde? Son ingleses, okay. Sí, de Reino Unido. Y yo les compré una turbohélice. ¿Una 45? Una Weren 45. Turbohélice, ok. Turbohélice. Al final del ejercicio ellos calibraban las turbinas bajo nivel del mar, entonces acá yo tuve muchísimos problemas. Eso hice pruebas y leí foros y infinidad de cosas, y tuve hasta un acercamiento con el diseñador que se llama Mike, y Mike al final del ejercicio me dijo que la turbina sí tenía una limitante cuando uno no la volaba sobre el nivel del mar, o sea que había quedado con ese. Porque Bucaramanga está 1300 más o menos, sí. Entonces yo quedé un poco frustrado con el tema, porque yo armé un Tucano, hice pruebas de pintura, bueno, hice un poco de cosas con esa turbina y no pude disfrutarlo. El primer vuelo fue estresante, la turbina se apagó y ese tipo de cosas. Entonces fue un proyecto que empecé a hacer a un lado, pero siempre tenía ese sinsabor. Cuando pues tuve la oportunidad y la vida me ha sonreído de diferentes maneras, y tomé la decisión de volver a retomar el tema del Tucano. Entonces les compré un Tucano y lo quería en fibra, con detalles, con nivel de detalles. Me invitaron al Nacional de Escalas, entonces yo dije, yo quiero ir con un Tucano. Entonces hice todo el proceso, pero las turbinas ya no han evolucionado, ya son turbinas un poco más estables y ese tipo. Habían avanzado las generaciones. Las generaciones. Está esta empresa Quintes que las turbinas son de un funcionamiento muy regular. Regular me refiero a confiable, estable. Sí. Y el primer vuelo y el vuelo en Zapatoca para mí fue de esas cosas que son sueños cumplidos. Vale. Entonces, la Wren a usted no lo desanimó, solamente dijo, me quedo en stand-by mientras esto se lo terminan de inventar, y después usted sí vuelve con una Quintec, ¿cierto? Tú también turbohélice en un Tucano. ¿Listo? Sí, okay. Sí, yo como que realmente no abandoné el proyecto, lo hice a un lado, pero para hacer un tema que a mí siempre me ha apasionado es investigar. Entonces, ¿qué ha salido en el mercado? ¿Cuáles son las características? Me gusta leer muchos foros y entrar a participar en foros vale la pena aclarar que usted es un ingeniero electrónico, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese método de su vida profesional influye completamente cómo usted lo aplica en el hobby, ¿no? Exactamente. Entonces, ya cuando vuelvo a tomar el tema, ya tengo unas condiciones más favorables y conozco más del tema.
con la turbina anterior, pues alcancé hasta separarla porque es una turbina de 2 etapas y la trabajé con una sola etapa y logré hacer un vuelo con un avión diferente, con un Excalibur, y seguí, o sea, volvió y cuando hice esa separación de la turbina y se la apliqué a solo turbina de empuje, hice un vuelo y volvió y me generó la misma chispa que me genera escuchar el sonido de las turbinas y volví a tomar el tema. Cuando armo el avión, lo armé con todas las condiciones, llevé a un avión, lo llevé a un nivel semiescala, y el vuelo en Zapatoca, que era el vuelo del Campeonato Nacional de Escala, para mí fue esto como la graduación del tema. Entonces para mí ese recuerdo y hasta ese tema le dio un toque de adrenalina porque yo tuve problemas en Zapatoca porque la altura me cambió y yo no hice porque pruebas. Zapatoca, entonces ya pasamos de 1300 de Bucaramanga a 1700, a 1800 más o menos, ¿cierto? Entonces sí, otro nivel de complejidad. Entonces yo no había hecho pruebas en Zapatoca y llego al Nacional de Escalas con eso y tuve diferentes inconvenientes con la turbina, y eso me tenía como en un nivel de pasión, porque eso, o sea, fue un nivel de pasión y de ¿Usted lo siente como un desafío? Como un desafío, como un cumplir una meta, como esto no me puede quedar grande. Entonces Zapatoca se convirtió en la graduación. Entonces cuando pasa y yo hago el primer vuelo en la tarde, el final de la tarde, yo todo el día tuve problemas y realmente el evento no me permitió hacer vuelo en esas condiciones. Ya al final de la tarde hice un vuelo de prueba, es más, yo solo la aprendí, me prendió muy bien y decidí salir y hacer un vuelo de prueba y fue, para mí eso ese fue uno como a las 6 de la tarde, ¿cierto? 6 de la tarde. Y solo lo quería carretear y al ver el avión en el centro de la pista, dije un refrán que dice un amigo de Medellín que se llama Gabriel, dice brutos pero decididos, y salí y fue una cosa espectacular. O sea que yo creo que usted esa noche durmió con la adrenalina mil. Sí, al 2000, eso no lo podía creer. Vale. Que ese video está en este mismo canal, en 2 videos antes que hicimos el documental de todo lo que se vio en Zapatoca, y usted aparece ahí en varias oportunidades y se ve la emoción que vive usted y que ven muchos en ese evento. Entonces, Fer, llega el siguiente día, usted ya sabe que el avión funciona, pero sigue un problemita ahí que tocó hacer un tema con el avión para que funcionara. Sí, entonces entendimos que realmente la altura no estaba afectando directamente a la turbina, sino el diseño del avión no me permitía tener unas entradas de aire porque el aire lo toma desde adentro del avión, es al revés el empuje. Entonces, como desde atrás hacia adelante es que él hace el empuje en las turbohélices. Y decidí hacerle una ventana que yo ya los aviones nuevos... Que quedó como un capó. Sí, que quedó como un capocito, y ahí le hice una rejilla y todo ese tipo de cosas y ya la turbina fluyó de manera normal. ¿Y usted ya descubrió cuál era la... cómo había que solucionar el tema? ¿Lo hackeó? ¿Hackeó el sistema? Y lo entendí porque pues ese claro, pero también veamos que para usted haber llegado a esa conclusión que uno diría, pero es que era cortar un cuadradito. Sí, pero es que para hacer ese cuadradito llevo un proceso de 10 años estudiando, haciendo pruebas y tal, y la lógica de todo el proceso lo llevó a darse cuenta que esa era la solución, porque si usted no hubiera hecho ese proceso, tanto práctico como teórico, pues nunca lo hubiera dicho, esto no sirve, no funciona, que es lo que muchos hacemos, ¿no? Decimos, esto no me gustó, yo fui el primer día, se cayó el avión, lo hice 3 vuelos y se destruyó, entonces eso ya no sirve y tal, y uno sabe, y nosotros lo vemos a diario, constantemente en las pistas, no, es que eso no sirve y tal, y yo creo que ahí es donde se diferencian, o nos diferenciamos los que llevamos el hobby en el corazón, yo digo, sí, a los que quieren ir como el que se compra una moto o algo y van es por jugar, y uno no se dejar vencer por esas, porque es que, Fer, al fin y al cabo, cuando solucionamos ese tipo de problemas, estamos sintetizando el conocimiento y lo estamos haciendo crecer. Ya los límites son mayores, sí se puede.
¿cuál es el siguiente reto? ¿Dónde está la siguiente? Que es que dicen que cuando el que escala montaña llega a la montaña y dice, ya llegué, pero entonces se da cuenta que enfrente hay otra más alta, ¿no? Así es. En esto ya hay varios temas que tienen que ver, y es que una es la pasión con la que hacemos las cosas y otra la disciplina con que se hace, porque es que cuando hablamos de disciplina pensamos que es un régimen militar, pero la disciplina va traducida a lo que me gusta y a lo que no me gusta también, ¿cierto? Entonces, a mí no me gusta que la turbina o que los motores me fallen, y a nadie le gusta eso, ¿sí? O que el avión se caiga. O que el avión se caiga. Pero, ¿qué hago yo para que no suceda eso? ¿Cómo yo intento entender el funcionamiento para poder tomar decisiones y reparaciones o calibraciones y que no me vuelva a pasar? Entonces, eso hace parte del hobby. A mí me parece que el hobby es, o el deporte, o como quieran llamarlo, el hobby tiene un componente interesante que se llama disciplina. Y la disciplina es como la base de todo el éxito de cualquier cosa que hagamos. Fer, usted fue el primero que tuvo turbinas en Bucaramanga. ¿Podemos decir que usted fue el que trajo las turbinas a Bucaramanga? Podemos decir que físicamente creo que otro compañero tuvo una turbina, pero nunca fue solo la compra. Claro. Yo fui el primero que traje una turbina, traje una turbohélice y la hice volar, o sea, y la coloqué en un aeromodelo y volé, hice pruebas. Y con todas las limitantes que tiene la pista en la que ustedes están actualmente y han tenido durante 15 años, esa pista que le dicen el portaaviones, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cierto? Que ustedes solamente pueden entrar y salir por un sentido, entonces entendamos que si usted se le metió un tema nuevo en una pista que tiene actualmente unas complejidades que son doble desafío, ¿no? Sí, doble reto. Doble reto. Llega un punto, el aeromodelismo también tiene un punto, creo que tiene un punto de madurez, y el punto de madurez es cuando logras entender que no solo es lo que quieras hacer, sino también lo que te permite el espacio o las circunstancias o las condiciones que tengamos. Entonces, si me preguntan en este momento que seguiría volando turbinas ahí, diría que no. Ya ese ciclo se cerró, ya terminó ese ciclo. Ya terminó ese ciclo. Sí, y le pasa a uno en el trabajo, por lo menos a mí en la fotografía, que uno dice, hey, yo ya sé hasta dónde puedo llegar con esto y ya entiendo que hay cosas que me faltan y para lograrlas necesito las herramientas para dar ese siguiente paso. Así es. Y en este caso es una pista, porque sin una pista vamos a estar todos completamente limitados hasta qué aviones vamos a poder tener, y podemos tener todos los aviones que podamos tener, pero sin una pista adecuada vamos a quedar siempre como muchos, ¿no? Sí, alguien me preguntaba que por qué uno ve en otros escenarios como en Estados Unidos y eso, que los aviones no fallan o tienen menos problemas, y es que dependiendo de las condiciones también tiene mucha influencia. O sea, nosotros estamos aterrizando y rogando de que no dañemos los trenes, de que el avión frene en el espacio. Entonces a veces terminamos el día de vuelo y tenemos que ir a reparar, a reforzar y eso, y no nos permite también otro poquito de espacio para seguir avanzando. Exactamente, y que muchas pistas están en potreros, ¿cierto? Porque pues esto, como se mueve el país, es muchos potreros. Entonces la pista está en una parte del potrero donde en ese momento no pueden haber animales, pero hay las heces o tal de los animales, y aparte las pisadas quedan. Entonces es una pista irregular, que no es lo mismo aterrizar en una cancha de golf, en un fairway, a hacerlo en una pista donde hay baches, donde hay tal. Y eso finalmente, entonces uno, en vez de estar evolucionando, estás todo el tiempo solucionando, aprendiendo a reparar. Sí, solucionando, sí, eso. Entonces claro, Fer, y entonces estamos en ese punto. Hoy fuimos a la nueva pista, ¿cierto? Cuéntanos de esa nueva pista. ¿Cuál es la historia de esa nueva pista? Esa nueva pista yo la llamo el sueño cumplido, porque siempre habíamos, dentro de las cosas que anhelábamos, era tener un espacio
que nos permitiera unas condiciones ideales o unas mejores condiciones, por llamarlo de alguna manera. El elegir, el conseguir la pista, hicimos un comité o nos llegó una notificación de que la pista actual tiene un proyecto de construcción de algunos locales, algún restaurante. Entonces se veía, desde que yo entré a esa pista, hubo siempre la expectativa de que algún día nos teníamos que ir. Pensábamos que eran 1 año, 2 años, 3 años. Y otra cosa, Fer, se nos olvidó, ¿no? Acabo de aclarar que esa pista es compartida con el parapentismo. Entonces, donde ustedes vuelan es donde encima de las dificultades que tiene, ¿cierto? Por su ubicación, de que es como un portaaviones, es que además llegan parapentistas, aterrizan. Así es, entonces sí, hay muchos factores y hay ya un poco más de construcciones cerca y eso genera un riesgo. Entonces, pero a veces nosotros estamos en la zona de confort y ahí si nadie nos corre la silla, no la aguanta, nos quedamos. No la aguanta. Entonces la vamos sosteniendo y nos vamos acomodando. Yo había llegado a un punto donde había pensado que no, la pista no me permitía volar aviones de los que yo quería disfrutar, ¿sí? Entonces, y tampoco puedo pues viajar 12, 15 horas todos los fines de semana, entonces eso me estaba como frustrando un poco. Igual yo disfruto de ir a la pista y de compartir con los compañeros y hacer nuevos proyectos y ese tipo de cosas, pero cuando cuando nos dan ese ultimátum, yo dije, yo tengo que participar en conseguir la pista. Y todos en el club se habló de que empezáramos a hacer esa gestión. Sí. Yo había convocado como un bloque de búsqueda, pero al fin no nos pusimos de acuerdo y yo decidí empezar a hacer mi búsqueda individual. Y creo que otros compañeros como Germán, como Ángelo, ya también habían hecho gestión en eso, pero no se habían dado resultados. Yo entro a Google y empiezo a buscar zonas claras. A Google Earth. Sí, a Google Earth. Y empiezo a buscar zonas claras en donde tuviera las condiciones. Algo de condiciones. Claro, porque es que acaba de aclarar, porque yo también he hecho ese ejercicio en Cúcuta y cabe aclarar que es que no es solamente donde aterriza y despega el avión, es el entorno donde están las aproximaciones, los conos de aproximación, ¿cierto? Tanto para despegue como aterrizaje, y el entorno. Y el entorno, sí, son una suma de muchas cosas. Es que eso no es solamente que como le dicen a uno, pero venga, ¿cuánto necesita cuánto por cuánto? ¿Sí? No, 100 por 15, no, es que ojalá fuera así de fácil, y el sol y todos los temas. Entonces, entre las cosas que alcancé a observar, vi 3 claros que me parecieron interesantes, y más ese que... ¿Por qué sector, Fer? Por Guatiguará y saliendo de Piedecuesta, allá sobre la zona de salida hacia San Gil y en medio de la vía principal. Sí, como Guatiguará era como que lo que ofrecía más espacios que ofrecían algunas condiciones interesantes. Entonces yo elegí los 3 y tomé datos de las coordenadas y me fui a buscarla. Es más, yo estaba en la oficina y no me aguanté y yo dije, yo tengo que ir a mirar si existe, porque alcancé con el zoom de Google, alcancé a caminar y se veía una calle pavimentada, como una planta de algo y se veía una vista espectacular. Las fotos eran de hace 5 o 7 años, entonces yo dije, ¿será que todavía es posible que esté ese lote ahí? Y fui a visitarlo. Y efectivamente era un lote que no estaba siendo utilizado, una finca, y tiene un pedazo con muy buenas condiciones, una vista bastante abierta, un largo de más o menos de 300 metros, no superaba más del 300% de la pista actual, y con un tema interesante que era la construcción de al frente. Es una planta de aguas residuales y eso genera una
afectación a 500 metros a la redonda. Entonces, eso significa que no se pueden hacer construcciones cerca de esa planta. Entonces, eso nos garantiza un espacio aéreo libre. Y pues empezó todo el tema de acercamiento con el dueño. Dicen que las cosas que suceden y que suceden de una forma sin forzarla, ¿no? Sin forzarla, en teoría fácil, pues no hay nada fácil, sino que que fluyen. Es como ver las señales, ¿no? Sí, de cada señales. Entonces empezaron a aparecer señales. El lote no estaba siendo cultivado ni nada de ese tipo de cosas. Me di la forma de saber quién era el dueño del lote y resultó que era el esposo de una prima de un miembro del club, que es nuestro amigo Julio García. Entonces, para mí fue la segunda señal. La primera, estaba el lote. La segunda, que era un familiar, ya hay un tema más cercano. Y yo hago el comentario con Julio y digo, bueno, yo hasta acá llego en mi gestión, ya empieza la gestión con Julio de hacer el acercamiento con el dueño. Porque no es fácil, no es fácil entregar una zona y traer gente y como quien dice, invadir su espacio de unas personas que tal vez no conocemos. Entonces pasa eso y las cosas se dieron y fue de una manera fluida e interesante. Tanto así que en este momento han pasado 2-3 semanas y ya tenemos una pista prácticamente un 70-80%. Un trabajo en equipo brutal, ¿no? Sí, definitivamente hay una cosa interesante en los grupos y es cómo intentamos ser parte de ellos, ¿sí? Yo puedo ser un miembro activo o puedo ser un miembro pasivo, ¿cierto? Los dos son válidos. Pero yo quise o quisimos como grupo cambiar un poquito el tema de esperar qué hace el otro, y eso lo hago nació de mi forma de hacer las cosas. Yo tal vez no espero que el otro haga para yo hacer, sino ¿sí? Hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Entonces yo les decía a las personas más cercanas, oiga, no esperemos que el otro haga, ¿sí? Sino yo hago y el otro también hace, claro. y los que quieren seguir y todo eso. Entonces el club se alineó de una forma súper bonita. Y además otro componente interesante de la fluidez de la nueva pista es que estamos en un momento, el grupo está consolidado, está fuerte, está unido. Entonces pues se dio en un momento también interesante para el club. Los demás socios fueron muy receptivos y pues es un bien en común. Entonces todos se han puesto la camiseta, la 10, y eso se nota en los resultados que llevamos hasta el momento. Brutal. Y entonces ya sentir que van a tener porque cuéntanos lo del pasto. Bueno, el pasto pues obviamente siempre pues los costos, nosotros no estábamos preparados para eso. Sí, porque es que no es que hay un lote y pasemos una motoniveladora o tal y ya, ¿no? No, sí, no, eso... un descapote y ya. Sí, pero es una vía. Sí, eso son 2.500 metros cuadrados de prado. Entonces, pero aquí se nota la unidad del equipo. Entonces logramos en ciertas ocasiones el club funciona como club, pero en ese momento no funcionó como club sino como amigos, como familia, que es, oye, yo no tengo que esperar que me impongan una cuota extraordinaria ni una condición exigente para hacer un aporte, pero es que esto es de todos. Entonces nació la idea de hacer aportes voluntarios y realmente en otras ocasiones habíamos tenido como más dificultad en recoger ciertos recursos
y con unas cuotas extraordinarias muy bajas. Claro. En esto la gente tuvo una apertura y un compromiso con el tema que hasta yo en diferentes momentos me vi sorprendido por el compromiso de la gente de la gente del club, de nuestros amigos, de nuestros socios o como quieran llamarlos. Fue una acogida con el proyecto bastante fuerte. Entonces ya se dan cuenta que cuando están creando una pista con unas características que no habían tenido, eso les va a permitir tener mejores aviones, y es cuando ustedes ya van al siguiente nivel, que es lo que están haciendo ahorita. Ustedes me estaban mostrando ahorita unos proyectos. Aquí detrás mío tenemos un multicilíndrico en línea, son 3 cilindros en línea, o sea, son motores brutales, jets, turbohélices. Los amigos también me estaban hablando hoy de un avión de 2 turbinas. Entonces, cómo lograr alianzas, cómo ser partners, cómo llevar la pista al siguiente nivel. Y la meta es hacer eventos nacionales grandes e invitar a todas las regiones, porque Bucaramanga está en un punto central muy interesante, muy cerca de Cúcuta, muy cerca de Bogotá, o sea, como unificar la zona centro con Oriente, ¿no? Con Oriente. Entonces, Bucaramanga tiene unas fortalezas, y si ustedes logran terminar todo ese conocimiento que han adquirido con aviones, con la pista que están terminando de crear y su ubicación y las ventajas que ofrece Bucaramanga, la van a romper de aquí en adelante. Sí, Daniel, la idea es que no es solo la pista nos ofrece las mejores condiciones. Claro. Hay una notación interesante en el aeromodelismo, y es que no solo disfrutamos el volar nuestros aviones, sino ver volar el de los demás. También nos sentir esa emoción, sentir, ¿no?, esa emoción y ese compartir es una cosa bastante bonita. Entonces, nosotros, Julio García, se inventó un término en unos proyectos que estamos trabajando que él lo llama esto la Universidad del Aeromodelismo, porque estamos ya no disfrutando, ya no solo volando aviones, sino estamos haciendo mejoras, llevándolo a otro nivel, porque realmente el aeromodelismo es como complementes toda esa cantidad de cosas, cómo seteas tu avión, cómo lo llevas a otro nivel de detalle, cómo lo llevas a un nivel de escala en donde realmente parezca el avión real. Entonces, como nosotros disfrutamos del avión del compañero y eso, la idea es que nosotros podamos tener y la gente vea que podemos tener proyectos en sociedad, individuales, y tenemos las condiciones para poderlos disfrutar, ¿sí? En aeromodelismo pocas veces se ven sociedades, entonces, y nosotros nos reímos porque creo que primero es la primera vez que yo tengo un proyecto en sociedad, y lo tengo con Julio. Ha sido un tema bastante bonito desde la compra, desde la elección del avión, que es un F4 Phantom de 2 turbinas de empuje de 8.5 kilos, que tiene una envergadura de 2.4 metros, es un 7.5 de escala. Es un avión icónico. A mí siempre ¿Es Skymaster? Es de casa Skymaster, okay. Full escala. Viene en Hell Coach, o sea, es para pintar, para hacer detalles. Y hemos hecho un proceso de aprendizaje con diferentes aviones. Está el Pilatus, que era un avión ARF y fue llevado a un nivel de detalle, fue enfibrado con una técnica de pintura tipo automotriz. Tiene las pantallas digitales funcionales, venía para un motor gasolina y fue convertido a turbohélice. Entonces, todo esto nos ha permitido experimentar que tenemos capacidades, tenemos las herramientas para llevar eso a otro nivel. Fer, y la madurez, ¿no? Y la madurez. Sí. La madurez en este proceso no es que yo armo un avión como decía, cuando compras una RF, en 8 horas de ensamble. No, esto es para dedicarle tiempo, investigar. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo hasta de amigos cercanos información técnica, detalles del avión, manuales que conseguimos en internet,
compramos libros de detalles, de características de la historia del avión. Entonces, esa es la universidad, o sea, no compramos un avión, le montamos un motor, unos servos y ya, no. Un proceso mecánico, ¿no? Sí, sí, ese es el proceso básico. No, nosotros elegimos un avión porque tiene una historia, porque fue icónico, porque representó un avance o un desarrollo de la ingeniería aeronáutica impresionante.